Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este domingo 14 de junio. 14. Nos recuerda algo, ¿verdad? Hoy hace justo 3 meses, era el 14 de marzo, cuando empezó este estado de alarma que se ha ido prolongando, situación histórica que estamos viviendo, causada por el COVID-19, por el coronavirus. Está siendo, desde luego, un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo que va a quedar marcado en muchos corazones. En primer lugar, en aquellos que han sufrido en propia carne la infección del COVID-19. Porque es duro, pues, sufrir una cosa así. También es un tiempo duro para los familiares de aquellos que han fallecido en este tiempo. A ello se añade el dolor de no haberse en muchos casos podido despedir, ni siquiera, y es un dolor sobreañadido, dolor sobre dolor, el hecho de ni siquiera haber podido acompañar en un sepelio, en un acto digno de despedida, los restos mortales del ser querido. También ha sido un tiempo duro para muchas personas porque su trabajo se ha visto desbordado. Quiero expresar delante de Dios mi gratitud por el trabajo de los sanitarios, desde el director de más arriba hasta el celador de más abajo. Todos son importantes. Quiero recordar hoy con gratitud el trabajo de las fuerzas y seguridad del Estado. Quiero recordar con gratitud el trabajo de camioneros, de personas que han hecho donaciones de mascarillas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas en estos días no se han visto desbordadas en su trabajo? Y gracias a Dios por ellos, y queremos mostrarlo hoy como gratitud en este tiempo devocional. Pero también ha sido un tiempo duro, está siendo un tiempo duro para aquellos que justo todo lo contrario, han perdido su trabajo, están en situación de ERTE, en situación de ERE quizá. Algunos que están con un trabajo que no saben si van a seguir, e incluso, como decía, algunas empresas que han cerrado. Como cristianos nos vemos afectados por todo esto. Somos de carne y hueso, y cuando se nos pisa en el pie sentimos dolor. Pero hoy queremos buscar al Señor en medio de este dolor y nos unimos al sentir de muchas iglesias, prácticamente todas las iglesias evangélicas en España, en este domingo 14 de junio, sentir un día de duelo nacional por aquellos que han partido, un día de duelo por los que están sufriendo, pero también un día de esperanza en el Señor. A través de este crespón negro que veis a este lado de la pantalla, que saldrá todo el vídeo de hoy, queremos mostrar nuestra solidaridad, queremos solidarizarnos con el dolor, pero también con la esperanza que tenemos en Jesucristo. Porque esa es la gran diferencia. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje buena noticia, es una buena nueva, es un mensaje de optimismo, y más que de optimismo es un mensaje de realidad, de esperanza en Jesucristo. No es un mensaje humanista, sino que es un mensaje en la persona de Jesucristo. Queremos hoy, como digo, tener un buen recuerdo, un recuerdo que nos haga evocar a los que marcharon, pero también aferrarnos y prepararnos ante el hecho propio mismo de la muerte. Esperamos pronto, y ya muy pronto, en las próximas semanas, reunirnos presencialmente. Entonces, si Dios lo permite, tendremos un culto de acción de gracias por lo que el Señor nos ha permitido y que nos ha permitido vivir y nos ha permitido incluso pasar. Pero hoy, como digo, hoy queremos llorar con los que lloran. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y hoy es tiempo de llorar con los que están llorando y buscar que Dios enjugue nuestra lágrima, como después, si el Señor lo permite, veremos. No es un acto triste, aunque sí que es un acto desde el dolor. Y por eso, como decía, este lazo que veis aquí. Se trata de un tiempo de dolor, pero de un tiempo de búsqueda de Dios, recordando a los que han partido en este tiempo.
¿Se trata de un tiempo de dolor llorando con los que lloran? ¿Se trata de un tiempo de dolor dándole un abrazo a aquel que perdió al padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, al amigo, al compañero, que perdió en definitiva un ser querido? Se trata no solamente de buscar esperanza, se trata de vivir esperanza en medio del dolor que estamos sufriendo, que estamos viviendo. ¿Quién no ha sentido el corazón destrozado? Se trata, pues, no solamente, como digo, de buscar esperanza, sino de vivir, proclamar y anunciar esperanza. Se trata, en definitiva, de aferrarnos a la fe en medio de esta tormenta dura y difícil de la vida. Todavía nos queda, se nos dice, algún tiempo por delante. Hay que tener, como decía al comienzo, sentido, hay que tener un poco de precaución. Por eso necesitamos la fe. Porque, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No dice Dios será, ni que Dios fue en el pasado, sino que Dios es hoy, también 14 de junio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se trata en este día de hoy, en el cual nos unimos a tantas iglesias evangélicas de España y de la zona, Pontevedra, Marín, etc., nos unimos, en definitiva, proclamando ese mensaje y reconociendo que Dios está, aunque a veces no le veamos, aunque a veces no lo reconozcamos. Nos sucede como a Jacob. Dios está aquí y a veces no lo vemos. Así pues, ahora tendremos un tiempo de alabanza, una alabanza nueva que nos comparte nuestro grupo de alabanza de la iglesia. Gracias por el trabajo de nuestros hermanos. Tendremos después un saludo, también otra alabanza, y después tendremos un tiempo de reflexión más amplio alrededor de la palabra. Porque la fe no solamente es hermosa, sino es lo que nos motiva, lo que nos mueve, es el motor, es la energía, es la dinamos para seguir hacia adelante. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración, pidiendo consuelo para los que hoy están llorando, también pidiendo esperanza y pidiendo al Señor que los que creemos en Él tengamos más fe, pidiéndole al Señor, Señor, aumentanos la fe. Vamos pues a orar. Querido Dios y Padre, en este día de hoy queremos honrarte y glorificarte. Señor, queremos expresarte nuestro dolor por aquellos que un día han partido, especialmente en este tiempo, Señor. Nos sentimos dolidos, les echamos en falta, Señor. Y en este día de hoy, 14 de junio, Señor, queremos unirnos también al dolor de los seres queridos más cercanos a ellos. Señor, está siendo muy duro, Señor. Destroza, nos rasga el corazón. Por eso, Señor, en estos momentos en los cuales la tierra, en cierto modo, nos está temblando bajo nosotros, queremos, Señor, decirte que, por favor, aumentes nuestra fe, que toques nuestros corazones. Señor, que nos inundes con tu presencia, Señor. Necesitamos desesperadamente de ti, Señor. Como bien expresaba el salmista, como el ciervo busca por las aguas, así busca mi alma por ti. Y eso queremos hacer en este día de hoy, Señor. Desde el recuerdo a los que partieron, pero también desde la esperanza y desde la reflexión, sabiendo que un día todos nos vamos a encontrar frente a la muerte. Seguimos en este tiempo, Señor, te adoramos, te glorificamos y te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de aquellos que estará viendo este vídeo, que también te pueda hoy honrar, glorificar y sobre todo, Señor, pueda sentir, palpar, vivir, disfrutar tu presencia. En tu nombre, Señor. Amén. Cuando nada parece encajar y no veo la salida, cuando el sol no parece brillar como en otro tiempo hacía, si el pasado parece mejor, sé que en esto sabiduría, y si miro hacia atrás con dolor y el presente no la alivia,
Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue, pues por mí clavado fue, pues por mí clavado fue. Buenos días, hermanos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En mi caso, contento de poder saludaros en esta mañana de domingo. En casa ya hemos empezado a salir y a disfrutar del buen tiempo que estamos teniendo. Agradeceros vuestras oraciones al Señor, tanto por mi suegra como por mi cuñado, a quien ya se le hizo la segunda prueba y salió negativa. Vamos, que ya ha superado la enfermedad. Me gustaría aprovechar la ocasión para compartir con todos vosotros un texto de la palabra que está en Salmos 37:5 y que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pienso que con frecuencia no confiamos plenamente en el Señor y tratamos que nuestra vida funcione por nuestra cuenta, pero también sabemos que eso al final, vamos, que no funciona. Cuando confiamos en el Señor, sabemos que su camino es el mejor. Es más, esa confianza crece a medida que damos pasos de fe. La verdad es que confiar en Dios trae un descanso sobrenatural a nuestras almas, permitiéndonos vivir más libremente. En esta mañana os invito a confiar más en Él y a experimentar su libertad y descanso. Y nada más, espero que nos podamos ver en pocos días, que nos podamos saludar ya sin tantas restricciones y que esta pequeña reflexión pueda ser de ánimo para todos. Un fuerte abrazo. El gran amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene nueva es cada mañana, tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad. Bien, y llegamos a nuestro tiempo de reflexión bíblica. Al que fue primer embajador de los incipientes Estados Unidos de Norteamérica, en Francia, Benjamin Franklin, se le atribuye esta frase: solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Creo que de impuestos sabemos, incluso los sufrimos. La muerte la sufrimos, pero ¿qué sabemos de ella? ¿Hay alguien que sepa de ella? Pues sí, Dios. El que nos creó sabe bien cómo es la muerte de un ser humano. Y evidencia de ello es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que no fue una muerte plácida, no fue una muerte sedada, sino que fue una muerte cruel, una muerte que fue causada, ¿verdad?, por torturas que sufrió Jesús en propia carne. Sin embargo, al tercer día, como bien sabemos, resucitó. Así pues, el único que ha muerto, y además de qué forma, a nadie nos gustaría morir torturado, ¿verdad?, pero que además resucitó, es decir, que conoce la intensidad,
la gravedad, conoce los límites de lo que es la muerte, pero también lo que es la resurrección. Él sí que nos puede dar lecciones de cómo prepararnos, de cómo afrontar la muerte. Porque todos vamos a morir. Como decía Franklin, dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. La muerte. Nadie nos asegura que vivamos un minuto más. Nadie nos asegura que vayamos a vivir un año, ni siquiera un segundo más. La muerte no respeta edades. Bueno, uno no muere hasta los 25 años. Bueno, pues me quedan 24. No. Si tienes duda de lo que estoy diciendo, paséate por un cementerio. Hay de todas las edades. Esta pandemia nos ha recordado esta realidad, que quizá algunos habían olvidado. Esta pandemia nos ha recordado que somos más vulnerables de lo que pensábamos. Han fallecido personas de todo tipo de condición social, de todo tipo de condición cultural, económica, nacional. En cualquier sitio del mundo ha muerto gente por esta pandemia. Somos vulnerables. El salmista en el Salmo 103, un salmo precioso como toda la Escritura, nos dice: el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no lo reconoce. Sí, un viejo proverbio español dice: humano, humo vano. Hemos de reconocer que la muerte es algo seguro, que la muerte es algo que nos puede sorprender en cualquier momento, porque somos como esa flor del campo, somos como el humo que se desvanece. Ante eso nos cabe una pregunta: ¿cómo afrontar la muerte? ¿Cómo prepararnos para la muerte? Cuando hablo con alguna persona sobre este tema, muchos me responden que prefieren no hablar, que les da miedo. A mí no me gusta hablar de los impuestos, lo reconozco. Y que me disculpe si hay algún inspector de Hacienda o algún funcionario de Hacienda viéndolo. No, a nadie nos gusta. Yo creo que ni siquiera el propio inspector, ¿verdad? Pero el que no hablemos de ese tema no significa que no tengamos que hacerlo. No me gusta hablar del precio de las cosas, pero eso no significa que deba pagar el precio de las mismas. Quizá no nos gusta hablar de la muerte, pero no significa que no vayamos a morir. A veces es un poco la política del avestruz, meter la cabeza bajo tierra, ¿verdad? Esconderla, para ver si no se dan cuenta que estamos. La pregunta, pues, es cómo preparar la muerte. En el Salmo 116 vamos a ver dos claves, y no voy a detenerme demasiado tiempo, dos claves sencillas de cómo preparar la muerte. Dice el Salmo 116, versículo 13: alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo preparar la muerte? En primer lugar, buscando a Dios. Y esto no es filosofía. Esto no es humanismo. Esto no es mentalizarme en buscar a Dios. Tiene que ser una decisión. Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Una situación que se ha dado, como apuntaba antes, en estos días, tristemente más de lo que hubiéramos querido. Cualquiera hubiera sido ya suficiente. Pero una situación que se ha dado reiteradamente, como digo, es el hecho de que muchos han muerto solos, sin que nadie pudiese estar a su lado. Si ahora me dijeran a mí cómo quiere usted morir, yo diría con alguien a mi lado, seguramente. Pero aunque haya alguien a nuestro lado, no puede hacer mucho más. Pueden quizá estrechar nuestra mano. He estado con dos personas que han fallecido delante de mí prácticamente. Estás con ellas, acaricia su mano,
quizá están inconscientes, pero no puedes hacer más. Entonces, ¿por qué buscar a Dios? El Salmo 48, versículo 14, hace una declaración que creo que hoy nos tiene que animar a todos. Este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. El Dios nuestro nos guiará incluso más allá de la muerte. ¿Por qué buscar a Dios? Porque sabemos que cuando nos toque vivir un momento así, el único que va a poder estar con nosotros es Dios. Por mucho que la familia nos arrope, o por mucho que nosotros arropemos a un familiar, ante esa realidad, solamente es Dios el que estará con nosotros. Él nos guiará más allá de la muerte. Y queridos amigos, esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión filosófica, es una cuestión de fe, es una cuestión de vida, es una experiencia, no es una intuición, es una realidad. Dios está con nosotros incluso en esos momentos. ¿Y por qué? Apuntaba antes que podemos creer a Dios porque no solamente Él es el creador de todo, sino que envió a su Hijo Jesús y murió en la cruz de Calvario. Y recordamos que una de las frases de Jesús en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su Hijo Jesús para podernos amparar a ti y a mí, incluso en el momento de la muerte. Bendito sea el Señor. Dios está con nosotros, como dijo Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días, incluso el día de la muerte. Muchos, como digo en estos días, tristemente han muerto sin nadie a su lado. ¿Cuántos mueren solos, a veces en un accidente, etcétera, etcétera? Están en la misma situación, pero ahí está Dios si le hemos buscado antes. Por eso el versículo, alzaré la copa de la salvación, quiere decir, tengo un compromiso con el Señor. Y hoy en el recuerdo a los que han partido, pero también en un mensaje de esperanza a los que quedamos, creo que es importante que recordemos, y quiero recordaros la importancia de buscar al Señor que nos salva. No es una cuestión de dicen que soy. Nadie podrá hacer por nosotros nada después que nos vayamos. Podemos tener un hermoso entierro, pero eso no nos da una eternidad en el cielo. Podemos tener una hermosa lápida. Hay un famoso edificio, ¿verdad? El Taj Mahal. Pero ni siquiera aunque nos construyan un palacio, aunque nos construyan como en Egipto una pirámide, eso nos puede llevar al cielo, si antes no hemos buscado la copa de la salvación, recordando que Jesús decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Por fe, abrazar ese sacrificio expiatorio de Jesucristo. Así pues, en primer lugar, ¿cómo afrontar la muerte? En primer lugar, buscando a Dios. En segundo lugar, descansando en las promesas de Dios. Y descansando en las promesas de Dios, y puede parecer una verdad de perogrullo, pero es que es así. Descansando en las promesas de Dios porque es Dios quien las hace. Cuando uno recibe una promesa, ¿qué es lo primero que hace? Mirar de quién viene. Y según de quién venga, yo sé de personas que cuando hacen una promesa es papel mojado. No digo que es que no lo quieran hacer, es que tienen problemas de memoria en muchos casos. El Salmo 113 leíamos: alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. El Salmo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo el Señor me recogerá. Aunque no pueda estar con nosotros nadie, el Señor es el que nos recoge. Podemos descansar en sus promesas. Ese mismo Salmo 116, el versículo 15 dice: mucho le importa al Señor la muerte de sus fieles. Nuestra muerte
Perdón. Nuestra muerte importa mucho a Dios. Nuestra muerte importa a nuestro círculo de familiares, a nuestro círculo de amigos. Pero después de nuestra muerte, después de que esa generación a la cual le hemos importado haya pasado, ya nuestra muerte prácticamente no importa a nadie. Pero a Dios le sigue importando. Mucho le importa al Señor la muerte de sus fieles. Sí, sentimos dolor y no quitamos importancia a los que han fallecido. Pero hoy es tiempo de esperanza, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, y la esperanza trae consuelo. Nuestra muerte le importa muchísimo más a Dios, porque Él nos creó. Nuestra muerte le importa mucho más a Dios porque Él es fiel a nosotros, porque Él, desde incluso antes que nuestros padres supieran que íbamos a nacer, ya Dios pensaba en nosotros. El salmista expresa en otro momento: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo preparar la muerte? Buscando a Dios y descansando en las promesas de Dios. Saber que, aunque para muchos soy un cero a la izquierda, aunque quizá en el estado, en la situación, en la sociedad, soy un número, en el mejor de los casos, soy un número de cuenta quizá en el banco, para Dios soy alguien importante. Como he contado en alguna ocasión, se cuenta de un muchacho que vivía en un barrio en medio de basuras, de montañas de basura, en una chabola, en medio de montañas de basura. Su chabola estaba allí puesta en el Bronx, en Estados Unidos, y en su chabola él tenía un letrero puesto en la pared que decía: yo soy importante porque Dios no creó basura. Tú le importas a Dios, yo le importo a Dios. Por eso es tiempo hoy de buscarle. Ahora bien, cuando muere un ser querido, un ser humano, ¿cómo actuar? Quiero decir una cosa: sería inhumano no sentir dolor. Sería contra natura no sentir dolor cuando muere un ser humano, cuando muere una persona. Este lazo nos está recordando que sentimos dolor, que el pueblo evangélico, que los cristianos en Cristo, los creyentes en Cristo, sentimos dolor por los que han partido. Profundo dolor. Confieso que algunas noches, en los días más cruentos de esta pandemia, me dolía ver el número. Es desgarrador. Solté, y lo confieso, no me es ninguna vergüenza, solté alguna lágrima porque me dolía ver cuántos dramas, ¿verdad? Hoy queremos condolernos con los que están llorando, con los que están sufriendo. Sentimos dolor por los que han partido, pero también sentimos un profundo dolor. Y conozco personalmente varios casos. Sentimos dolor con aquellas personas que han visto partir a un padre, a una madre, a un esposo, un hijo, etc. Lo están pasando mal, lo estáis pasando mal. Y hoy, a través de la palabra de Dios y con nuestra presencia, queremos, ojalá, traer un poco del consuelo de Dios a vuestra vida. Sentimos no haber podido acompañaros en el sepelio de vuestros seres queridos. He leído historias, he sabido de historias, algunas cercanas, tristemente, donde familias, pues, ni siquiera pudo asistir ningún familiar porque estaban todos en cuarentena. Qué triste, ¿verdad? Y eso es una herida que queda en el alma y que ya veremos después las consecuencias que trae. Pero hoy queremos hablar desde la esperanza. Con el dolor, pero con esperanza. Sentimos dolor porque somos humanos. Porque Dios, al igual que nos creó con una nariz, unos ojos, nos creó con sentimientos. Y si alguien no tiene sentimientos, entonces mal asunto. Sentimos dolor porque la muerte de una persona, como creación de Dios, no nos puede dejar indiferentes.
Quisiéramos hoy ser pañuelo para las lágrimas de aquellos que han sufrido en propia carne el COVID. Quisiéramos ser pañuelos, también hombros los que apoyarse para aquellos que han superado el COVID y esperamos que no haya después efectos secundarios, que no haya secuelas. Queremos ser pañuelos para todos los que sufren. ¿Por qué? Porque los que tenemos a Cristo tenemos esperanza. Porque tener a Cristo es tener esperanza en medio de cualquier situación. Porque tenemos esperanza en la resurrección. Porque tenemos esperanza en la segunda venida de Cristo. Hoy podemos decir que buscar al Señor y Él nos consuela. Precisamente una de las funciones del Espíritu Santo es la de ser consolador. Así nos lo decía Jesús. Enviaré al Espíritu Santo el Consolador. Y Dios nos consuela. Por experiencia puedo decir que este consuelo de Dios no es una teoría, sino que es una realidad. Y cuando he perdido seres queridos, Dios no solamente ha estado conmigo, sino que me ha consolado. Es bueno, son útiles algunas terapias, pero no hay nada más útil, no hay nada más práctico que tener esperanza. Esperanza en aquel que, como decía Pedro, que conocemos como San Pedro, dijo de Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sí, tenemos tristeza, tenemos dificultad, tenemos lágrimas, pero tenemos esperanza. Tener a Cristo es atravesar la tristeza con esperanza. El apóstol Pablo, precisamente a los filipenses, diría: regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa eso? Que no vas a sentir dolor ante la pérdida de un ser querido. Sí que la sientes. Pero esa esperanza produce en nosotros paz, tranquilidad. Porque, como decía antes, hemos de prepararnos para la muerte. Hemos de estar preparados para la muerte. Y el día que muramos, por muchos sepelios que hagamos por nuestros seres queridos, no podemos enviarlos al cielo. Hoy es tiempo de salvación. Decía antes que nadie nos asegura vivir ni siquiera un segundo más. Y si este fuera tu último segundo, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Cómo preparas la muerte? ¿Qué actitud tienes ante la muerte? Como decía, hoy lloramos con los que lloran, pero nos gozamos en la esperanza de la resurrección en Cristo. Y ese es nuestro pañuelo. Ese es nuestro Kleenex. Hay un versículo, para mí es muy hermoso, bueno, muchos versículos, toda la palabra es muy hermosa, pero hay un texto, para mí me recuerda mucho mi infancia, y ahora explicaré por qué. Hay un texto en el Apocalipsis, hablando de ese momento final, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Decía que me recuerda a mi infancia, recuerdo a mi madre, cuando era niño, y a veces lloraba yo. Recuerdo que mi madre tenía una habilidad especial en secarme las lágrimas. Aún hoy, cuando veo sus manos ya ancianas, recuerdo la de veces que secó mis lágrimas. Y me recuerdan lo que Dios hace y está haciendo contigo y quiere hacer contigo y conmigo. Enjugar las lágrimas. Pasar el pañuelo.
Desde el dolor hoy recordamos a los que han marchado, porque no son cifras, no son números, no son estadísticas, son personas. No son cifras, no son estadísticas, no son números, son historias personales. No son cifras, no son estadísticas, no son números, son ilusiones frustradas, son historias terminadas en seco. No son números, no son estadísticas, no es un recuento. Son heridas que nos quedan en el alma. Cada uno una herida diferente. Cada uno un dolor diferente. Y queremos, como decía antes, recordarles con cariño, pero también que eso nos sirva para prepararnos para la muerte. No son cifras, no son números, no son estadísticas, no son un recuento oficial. Son personas que, aunque a muchas de ellas no hemos conocido personalmente, merecían todo nuestro respeto, como merecen todas las personas. Personas que disfrutaban, seres que disfrutaban el cariño de sus familiares, que cada uno tenía su historia, pero que ha sido arrasado por esta pandemia. Son personas que han pasado a la eternidad y cada ser humano no es solamente el deseo de sus padres, sino que, como apuntaba antes, cada persona humana es el deseo de Dios. Y les recordamos desde el cariño, les recordamos desde el dolor, pero sobre todo, y es una palabra que he reiterado hoy, desde la esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es tiempo de prepararnos para ese momento. Queremos llorar, pero también queremos prepararnos. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice una frase muy elocuente y que creo que agrupa todo lo que hoy queremos expresar. Es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete. Pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recordarlo. Otra versión, en este caso la palabra dice: mejor ir a un duelo que a una fiesta, porque en duelo acaba toda vida humana y el que aún vive debe tenerlo en cuenta. Estoy seguro que si hoy dijésemos vamos de fiesta, mucha gente se apunta. Vamos a un duelo. Mejor es asistir a un funeral que presentarse en un banquete, porque el que vive debe tenerlo en cuenta. Querido hermano, querido amigo, creo, y así lo he manifestado también, que este tiempo del COVID, este tiempo de confinamiento, aparte del dolor que hemos ya expresado, ha sido un regalo de Dios. Y me expreso. Me explico. Este tiempo ha sido un regalo de Dios porque con nuestra rutina, con nuestra maquinaria puesta en marcha, llevamos un ritmo. ¿Cuántos se han parado a pensar estos días en la muerte? Como decía antes al comienzo de esta reflexión, somos más vulnerables de lo que pensamos. Mejor es asistir a un funeral que a una fiesta. Porque el que vive debe tenerlo en cuenta. Cuando asisto a un tanatorio, generalmente pienso lo siguiente: mañana puedo ser yo el que esté detrás de esa mampara. Mañana puedo ser yo el que esté detrás del cristal. Y es una realidad. No quiero ser aguafiestas hoy,
sino que quiero enfrentar y confrontar a cada uno de vosotros a esa realidad. ¿Qué recuerdo, qué legado dejaremos a los que un día nos entierren? ¿Qué herencia vas a dejar a los demás? Las herencias se dilapidan. Y si todo lo que dejamos es dinero, mal asunto. Hay un texto bíblico que nos habla de esto. Enseña al niño en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo, se acordará de él. La mejor herencia que podemos dejar a los demás es haber sido personas que aunque tenemos, yo no voy a decir cientos, miles, millones, incontables limitaciones, incontables imperfecciones, incontables rarezas, vamos a decirlo clarito. Hemos sido personas que hemos buscado a Dios. Como digo, esto no es religión, esto es vida, esto es vivencia. Decía Teresa de Ahumada que quien a Dios tiene, nada le falta. Ojalá que la herencia que dejemos sea una herencia que anime a otros no solamente a ser mejores personas, sino que sea una herencia que les anime a buscar a Dios. El profeta lo expresa: prepárate para venir al encuentro de Dios. Si la muerte de estos seres queridos no nos sirve para poder buscar a Dios, entonces nuestro consuelo nunca va a poder ser perfecto. Nuestro consuelo va a ser desesperación. Y lo contrario a la desesperación es la esperanza. Reitero un texto que decía antes, en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Por qué no tememos? Porque el Señor es nuestro pastor. Y porque teniéndole, nada nos faltó, nada nos falta y nada nos faltará. Quiero terminar esta breve reflexión precisamente recordando las palabras de un salmo conocidísimo, estoy seguro. El salmo más conocido, el Salmo 23. Un salmo que a veces vemos en las películas, un salmo que a veces se usa y se lee en los entierros, pero creo que es un salmo que no es una ficción, sino que es una realidad, y que no es un salmo para muertos, sino para vivos, como tú y como yo. Para personas que vivimos, que sufrimos, que pasamos la dureza a veces de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío de muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y quisiera parar un segundito aquí. No temo sufrir daño alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esto no es religión, esto no es pensamiento, esto es relación con Dios. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío de muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por siempre. Hoy es tiempo de consuelo, hoy es tiempo de llorar, pero hoy es tiempo de buscar a Dios. Que Él los bendiga. Dios es mi pastor, nada me faltará. En delicado
los pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me guiará. Él confortará mi alma. Aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu misericordia y tu bondad me seguirán para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Bien, y terminamos ya por hoy. Si Dios lo permite, ya pronto nos reuniremos presencialmente. Así lo esperamos, así lo deseamos, así lo necesitamos. Y vaya hoy, como decía, con este símbolo, con todo nuestro cariño hacia los que lloran, nuestro recuerdo a los que marcharon, pero también vaya hoy nuestro deseo de que cada uno busque a Dios. Como decía Teresa de Ahumada, quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Tienes a Dios?